Eso mismo, Leo, nos queremos quedar contigo ahí desde la región del Biobío y vamos a profundizar precisamente lo que Leo Castillo nos decía, porque como señalábamos, se abrió la carpeta investigativa, hay acceso a los antecedentes que hay en la investigación hasta el momento y por eso queremos tomar contacto con el abogado del papá de Tomasito, de Moisés, con Cristian Echaíz. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días y quiero partir por eso, por la carpeta investigativa, que lo que nos preguntamos todos hoy día es: ¿hay pruebas suficientes para la formalización hoy día de Jorge Escobar o puede haber un vuelco, como le decía Leo? Primero que nada, buenos días. Bueno, como ustedes bien saben, efectivamente se abrió la carpeta de investigación en la audiencia pasada. Nosotros, los intervinientes, recién el día de ayer empezamos a recibir todos los antecedentes, bastante extensa en realidad, lo estuvimos recibiendo por parte y es un contenido bien amplio. Pero hay que tener presente que el hallazgo de Tomasito fue recién el día viernes. Por lo tanto, existe una gran cantidad de peritajes que hasta el minuto no han sido evacuados. Por lo tanto, lo que tenemos es un preinforme al día de hoy, pero no tenemos los antecedentes completos. Yo desconozco si durante la última hora de anoche o la mañana de hoy día el fiscal los habrá recibido, pero por lo menos nosotros, o en el caso particular mío, no los tengo. Abogado, buenos días, gracias por acompañarnos. A ver, hay algunos antecedentes que son muy, muy importantes. Por ejemplo, la data de muerte del pequeño Tomás. Este niñito estuvo perdido 9 días. ¿La data de muerte coincide con 9 días o hay diferencia? Lo que pasa es que cuando se hace un preinforme, yo no quiero entrar en detalle hasta que lo primero sea expuesto en la audiencia, pero siempre los preinformes señalan rangos de fecha. Y si aplicamos ese rango de fecha, podríamos decir que a lo menos lo que yo tengo conocimiento es que habría una coincidencia entre la fecha de la desaparición y la fecha del hallazgo, de acuerdo al preinforme. Ahora, eso también es variable, o sea, hay informes complementarios que son absolutamente trascendentes para poder determinar aquello. Por lo tanto, no es, como les señalé, es solamente una apreciación de un preinforme, falta el informe de entomología que todavía no se conoce, y además las pericias que está haciendo la vocal en el sitio del suceso. Recuerden que la data de muerte también varía de acuerdo a las condiciones del lugar donde estaba, las condiciones de temperatura, de humedad, o sea, hay una serie de factores que hay que periciar para poder llegar a un dato más certero. Abogado, buenos días, Carolina Escobar por acá. ¿Quiere decir eso entonces que la formalización se podría llegar a posponer? ¿O que si se realiza hoy no va a haber ningún cargo contundente? No es posible posponer la formalización, toda vez que el plazo máximo que consigna la ley son estas 72 horas y que se cumplen al mediodía de hoy. Por lo tanto, en este caso que el Ministerio Público está en la obligación de formalizar cargos el día de hoy, o de lo contrario, que también es una facultad pero privativa del Ministerio Público, ahí los creyentes no tenemos mayor injerencia, que podría desistir de formalizar. Abogado, y a ver, para tenerlo bien claro, ¿el único sospechoso hasta ahora se ha situado en el sitio del suceso? Yo desconozco, no he visto de manera personal algún informe que así lo concluya. O sea, todavía no está bien justificado, claro. No está bien justificado con pruebas que el señor Escobar haya estado en el sitio del hallazgo. Lo que pasa es que para la etapa procesal en la que nos encontramos, que estamos en el inicio, solamente el fiscal requiere exponerle al tribunal presunciones fundadas de la participación del imputado. Hay que entender, y la gente espera que hoy día se resuelva el caso de Tomasito, y eso no es así. La investigación recién se inicia, bueno, se inicia desde que desaparece, con todas las diligencias que se han hecho, pero desde el punto de vista formal, recién va a comenzar hoy día la investigación judicializada cuando se formalicen los cargos y el tribunal consigne un plazo de investigación. Por lo tanto, no es una obligación del Ministerio Público al día de hoy tener pruebas más contundentes, salvo, como yo les señalaba, estas presunciones fundadas que el propio fiscal ya las ha señalado en el mismo punto de prensa que dio el día del hallazgo, que está, por ejemplo, el tema de esta agenda con este mapa que se encontró, la pericia que señala que el imputado tenía un relato estructurado, aprendido, y otros hallazgos en el mismo sitio del suceso que tienen que ver con la forma en que estaba el cuerpo de Tomasito, algunos elementos, digamos, asociados al hallazgo. Entonces, en mi opinión, el fiscal hoy día sí podría tener antecedentes que vinculan
o que hacen presumir a lo menos fundadamente la participación del imputado. O sea, hay antecedentes, porque cuando uno lo escucha hablar, claro, uno entiende que quizás no se va a saber toda la verdad ni se va a hacer justicia a partir de hoy día en la formalización, por supuesto, ahí recién se abre una investigación. Pero uno esperaría, ayer nosotros, y había mucha expectación de que decíamos, bueno, ayer era un día clave, habían pericias en el servicio médico legal, habían pericias de la ABOCAR también en el sitio de los hechos, entonces uno dice, bueno, si de ahí, uno puede decir que esas son las dos investigaciones más importantes que se van a tener acceso. Si es que ahí no hay datos contundentes, ¿qué nos queda para adelante o no, abogado? A ver, lo que pasa es que yo tengo la certeza, ayer yo acompañé a Moisés, al papá de Tomasito, nos reunimos con la directora del Servicio Médico Legal de Concepción. Ella efectivamente nos exponía que están los mejores especialistas en cada una de las áreas a disposición del Servicio Médico Legal, especialistas de todo el país, digamos, o sea, que han viajado, que están los mejores equipos tras esta investigación. También tengo entendido que la propia doctora Carmen Cerda Aguilar, que todo el mundo la conoce, también ha tenido participación en los hechos. Ella viajó a Concepción y está participando también en la investigación. Por lo tanto, yo creo que ambas instituciones, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros, más el Servicio Médico Legal, yo creo que han puesto los mejores esfuerzos y los mejores elementos que tienen a nivel país a disposición de esclarecer la verdad respecto al caso de Tomasito. Pero hay que entender que hay muchas pericias que tienen procesos que son un poco más lentos. O sea, hay muestras que se toman, que después hay que analizarlas, hay algunas que tienen algunos tiempos de espera, que tienen que ver con cosas científicas. Entonces, lamentablemente los tiempos procesales son un poco lentos, un poco rápido en este sentido, y el plazo máximo que tiene el fiscal de aumento de plazo de detención son 72 horas. Y es imposible que estas pericias bien realizadas, con todo el protocolo y el rigor científico, se puedan tener en estos 3 días. Sí, abogado, es súper importante lo que nos está explicando, porque hay que subrayar eso que señaló hace un instante. Hoy no se resuelve el caso de Tomasito. Hoy comienza formalmente la investigación. Entonces, basta, por lo que yo entiendo y deduzco de sus palabras, basta que hoy día el fiscal tenga indicios suficientes como para hacer la formalización apuntando a tal o cual objetivo, que en este caso es un delito, ¿no? Se ha dicho que podría ser homicidio simple. Lo que pasa es que la formalización, en el fondo, es la comunicación que le hace el Ministerio Público a cualquier persona que lo va a investigar por un delito. Exacto. Por lo tanto, eso no reviste mayor dificultad, porque el fiscal, me imagino que así va a ocurrir, le va a informar al imputado que de manera formal, digamos, en presencia de un juez de garantía, que está siendo investigado por los hechos que todos conocemos. Abogado, esa es la formalización. Perfecto. Luego de la formalización, una vez que concluye esa etapa de la audiencia, viene la petición que puede hacer el Ministerio Público o los querellantes, para que se apliquen medidas cautelares sobre la persona del imputado, ¿ya? Ahí, obviamente, es donde tiene que argumentar, porque si se pide una medida cautelar como la prisión preventiva, debe cumplir ciertos requisitos que establece, en este caso, el artículo 140 del Código Procesal Penal. Y son básicamente tres requisitos. Primero, la existencia de un delito, y podríamos estar, obviamente, en la presencia de un delito porque tenemos la aparición del cuerpo de Tomasito, ¿cierto? Pero la segunda letra, que es donde va a tener que centrar su esfuerzo y va a concentrar el debate hoy día, es las medidas probatorias, en definitiva. Estas presunciones fundadas de que el imputado tuvo participación en la comisión de ese delito. Perfecto, pero si en este caso el fiscal no las tiene, si no hay pruebas contundentes, según lo que usted nos decía recién, si el principal sospechoso no ha sido situado en el sitio de suceso, ¿se puede? Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, no necesita pruebas contundentes, necesita presunciones fundadas. Pero hay medidas cautelares, por ejemplo, perdón, abogado. ¿Perdón? ¿Se pueden tomar medidas cautelares después de una formalización como la que nos está planteando hoy día? Yo creo que el debate se va a centrar en eso. Yo creo que tanto la Fiscalía como los querellantes vamos a pedir medidas cautelares. Si es que no hay otro sospechoso en este minuto. Porque aquí, de nuevo, no se demuestra que alguien es culpable alguien es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, exactamente. Si aquí hay una persona que queda sin medidas cautelares, porque no hay suficientes pruebas que lo incriminen para haber cometido este delito, digamos. Además no ha confesado. No está confeso. Exacto. No hay otro sospechoso aparentemente dentro de lo que nos estaba contando. Por lo tanto, esta persona podría agarrar sus cosas y partir. ¿Se queda por lo menos con arraigo nacional o tampoco?
O sea, no, o sea, yo creo que por la gravedad del delito y por los indicios, ¿cierto? Y estas presunciones fundadas que el fiscal sí ha señalado y que yo creo que las va a argumentar y las va a sostener en la audiencia, es poco probable que quede con una medida cautelar tan poco gravosa como el arraigo nacional o con una firma quincenal. Yo creo que el debate se va a centrar en una medida más gravosa y yo estimo, y aquí me estoy un poco adelantando y especulando, que tanto el Ministerio Público como los querellantes, vamos a ir en la línea de la prisión preventiva. Ya, pero según la información que usted maneja hasta el momento, abogado, usted ayer habló de encubridores y terceras personas. ¿Hay encubridores, hay terceras personas en estos hechos? Hasta el minuto, con nombre y apellido, hay que ser muy responsable. De los antecedentes no fluye o no aparece el nombre de una tercera persona. Podría, de acuerdo a los antecedentes que yo manejo, advertirse que, de acuerdo a la dinámica, los tiempos, el desplazamiento, que podría existir la participación de una tercera persona, o tal vez podría darse la dinámica que el mismo sujeto cometió todos los hechos, pero en oportunidades distintas. Eso también podría... Bajo su punto de vista, abogado, este único imputado, ¿usted tiene la convicción en este momento de que actuó solo? A ver, yo hoy día, de acuerdo no tengo la profunda convicción porque sería muy irresponsable y me estaría adelantando. Yo hoy día, con los antecedentes que manejo, tengo presunciones fundadas de que él pudo haber participado en los hechos. Ya. Obviamente no tengo la certeza ni tampoco la convicción absoluta porque faltan elementos de prueba. ¿Y está el escenario para obtener esos elementos de prueba? Porque yo insisto, abogado, y aquí debe ser quizás de inexperta, pero me da susto que de la investigación más importante de todo, que es situarse en el lugar de los hechos, ver si hay ADN, qué pistas hay en el lugar, además la investigación del servicio médico legal, del cuerpo de Tomasito, si de ahí no se arrojan los datos más contundentes, no sé, o sea... Lo que pasa es que nos estamos adelantando porque es una cuestión de tiempo. Lo que pasa es que todas las pericias que tú señalas, todas se hicieron. Lo que pasa es que al día de hoy, por una cuestión de tiempo, cada departamento o cada unidad que está a cargo de poder realizar la pericia no ha podido evacuar el informe. Entonces, nos estamos colocando en un escenario donde tal vez en una semana más o en un mes más, con todos los informes ya sobre el escritorio, se confirme absolutamente y con certeza científica lo que el fiscal ya nos ha adelantado en días anteriores, o pudiera ser que se descarte lo que el fiscal adelantó. ¿Abogado? Lo que yo he señalado que a este minuto hay elementos para presumir fundadamente, pero faltan muchos informes que no nos han llegado. Abogado, usted habló de elementos fundados respecto de que esta persona sería la responsable. ¿Usted nos podría compartir cuáles son? Lo que pasa es que en este sentido quiero ser bien responsable. Yo recibí la carpeta ayer, inclusive un último informe hoy día en la mañana, y creo que la oportunidad en que se deben dar a conocer primero es en la audiencia. Yo también tengo un compromiso con mi representado, que es el papá de Tomasito, y yo no me he podido entrevistar con él, si bien he estado en contacto permanente con él. Ayer estuve en varias oportunidades con él. Recién él va a llegar en un par de minutos más a reunirse conmigo, y yo preferiría primero transmitírselos a él y luego a la opinión pública. Por supuesto, y respetamos muchísimo su responsabilidad para con el papá de Tomás, sobre todo por lo dedicado al tema. Pero sabe que respecto de los indicios que nos han hecho llegar a nosotros, le leo 6 que no nos parecen demasiado potentes como para poder lograr algo. Y paso a planteárselo. El relato aprendido y estructurado, aquí no hay una confesión. El silencio tras la supuesta ida a la tarotista. Un plano hecho a mano que aparentemente no es de su autoría. Nuevas diligencias en el lugar del hallazgo, incorporación de la Lavocar, encubrimiento o participación de terceros y con signo de interrogación. ¿Son estos parte de los elementos fundados de los cuales usted habla? Algunos, otros no tienen nada que ver con, o no son elementos para poder presumir fundadamente, pero que eso va a depender. Por ejemplo, el relato estructurado va a depender si es una apreciación de solo del fiscal o si hay alguna pericia, por ejemplo, de algún psicólogo forense que haya conferenciado, ¿cierto?, entrevistado al imputado y que efectivamente determine desde el punto de vista pericial de que se trata de un relato aprendido. ¿Ya? Por lo tanto, ¿pero hay alguno que se puede descartar? De los que le nombré.
Lo que pasa es que hay algunos que no son indicios para mí. Por ejemplo, el hecho de que haya ido a la tarotista Ya, no no es sé si indicio. tenga mucha Ya. relevancia, Ya. digamos. Estamos hablando que es un sector rural donde la gente muchas veces recurre a este tipo de situaciones, por lo tanto no es algo Pero que nos debiera extrañar, por lo menos en nuestra zona. Es bueno que Eh, aclare ese punto porque incluso se habló de la tarotista que podía hacer una coartada en su minuto, entonces ya ese elemento se descarta, entonces para que también nosotros lo descartemos. Lo que pasa es que, a ver, podría haber otro cuestionamiento, o sea, ¿cómo es posible que si alguien extravió un menor desvíe parte de su atención y del tiempo en ir a ver a una tarotista y no en ayudar a buscar al menor, digamos? O sea, yo podría hacer un cuestionamiento, pero de ahí a que eso tenga relevancia desde el punto de vista de la investigación, o que ese solo hecho le atribuya responsabilidad penal, yo encuentro que por sí solo no significa nada. Abogado, perdón, en un tema súper que ya es más legal, pero a ver si nos puede explicar. Hoy día, ¿hay elementos suficientes para poder formalizar por homicidio simple? ¿O lo que hay hoy día podría solamente ser reitero, objeto de una formalización por cuasi delito de homicidio? No, es que reitero, la formalización es la comunicación que le hace Sí. el Ministerio Público de lo que quiera el Ministerio Público. Por lo tanto, Sí, claro. le va a comunicar al imputado que que le formaliza una investigación y le dice, señor, a partir de hoy día, Sí. le comunico que yo a usted lo voy a investigar por homicidio. Es por eso, pero No requiere, pero para formalizar no requiere demostrarle al tribunal ni a Qué nadie delito. ningún Se elemento entiende. podría tener. se entiende, pero también es Ya, súper los importante elementos- el norte, perdón, Sí. en la formalización se marca el norte de la investigación. Entonces es muy distinto si hoy día el fiscal dice lo vamos a formalizar por homicidio que por cuasi homicidio, y eso me imagino yo que está de acuerdo al peso de las pruebas. Lo que pasa es que elementos que se no es tengan hoy tan día. relevante. A ver, el delito por el cual se formaliza es relevante a la hora de discutir las medidas cautelares. Claro, Pero recuerden que la formalización no es algo absoluto, porque el fiscal en una semana más podría encontrar otros elementos y podría reformalizar al imputado. claro. Podría recalificar jurídicamente ¿Abogado? el delito. O sea, Ya, ¿y ahí recuerden cuáles el serían caso las de la medidas mamá cautelares? en el caso de Ámbar, que creo que todos fueron testigos de que fue reformalizada la mamá. ¿Mm? Entonces partió la formalización con un delito y a los meses se le imputa otro. Abogado, por eso, pero en este caso, ¿cuáles serían las medidas cautelares? Porque, a ver, convengamos que primero, aquí hay una persona, hay una indignación social muy potente de la comunidad. Hay una persona que va a seguir circulando libremente, porque de nuevo, entendemos que si el delito no es tan gravoso, las medidas cautelares con mayor razón tampoco. Es que yo insisto, yo creo que el fiscal va a mantener su tesis de que formalizar por homicidio simple, y el homicidio simple es un delito de una entidad suficiente como para pedir una medida cautelar de prisión preventiva. Yo creo que ese va a ser el escenario de hoy día. Ahora no hay que perder de vista otra cosa. La sede judicial debe abstraerse de todo el fervor que ha causado, ¿cierto?, la figura de Tomasito y la empatía y el cariño que todos sentimos. O sea, yo creo que eso en el caso mío, tengo que dejarlo fuera de la sala de audiencia, y en definitiva el tribunal no puede resolver una eventual medida cautelar en base al descontento social. Tiene que ponderar los elementos que sean vertidos en la audiencia. Sin duda la independencia de la justicia es muy importante, así lo dijo el presidente de la Corte Suprema ayer en la inauguración del año judicial, y quien podría estar en desacuerdo con aquello. Pero yo creo que también los jueces son personas, y yo creo que tampoco hay que hacer tan oído sordo a esa denominada presión social. Yo creo que hay una necesidad país de que este tipo de casos, sobre todo en que hay niños que han perdido la vida, se resuelvan de la mejor forma Y y que eficientemente. no quede ninguna duda, que no tiene El que ver con tema su es que eso independencia o no. nos puede traer y poner en riesgo, en el sentido que si los jueces se dejan llevar por la emotividad o por la presión social, podrían caer en el hierro de mantener, por ejemplo, en prisión preventiva o condenar a una persona cuando no existen pruebas Sí, suficientes. le encuentro Entonces toda la razón. hay que tener cuidado ahí. Pero, No, abogado, le pero encuentro- solamente sí. voy a agregar un punto, Mari, Sí, perdón. sí, sí. Totalmente de acuerdo. Solamente digo que esa presión social no incida en el juicio, sino que incida en tomarle el peso a la importancia que es hacer un buen juicio. Solamente eso, ¿verdad? Claro. Manteniendo la independencia. Sí. Ahora, yo creo que esto lo vamos a tener, como yo entiendo que hoy día está la presión tanto mediática como la presión social, pero en la medida que la investigación se vaya desarrollando, lo más probable es que esta investigación dure a lo menos, no sé, 8 meses, un año, por lo bajo, ¿cierto? Entonces, en la medida que vaya pasando el tiempo, que esto vaya decantando, vamos a tener todos los elementos probatorios necesarios
tanto para condenar o también para exculpar al imputado. O sea, yo, independiente que represente los intereses del papá de Moisés, o sea, de Tomasito, pero Moisés ha sido súper claro. Él lo que quiere es que se haga una investigación con rigor, que se aplique el máximo peso de la ley contra el responsable, pero aquí no se trata de buscar al primero que encontremos y descargar el dolor o la furia respecto a esa persona. Y yo en particular le reconozco al imputado que obviamente él es sujeto de derecho y se deben respetar todas sus garantías y tener una investigación lo más objetiva posible. Y sabe qué, abogado, se agradece esa responsabilidad suya también, porque yo creo que cuando suceden cosas tan brutales como el asesinato al pequeño Tomás, todos como sociedad necesitamos un rostro con el cual descargarnos, una cara visible. Entonces, muy responsable lo que usted dice, pero le doy vuelta a la pregunta, porque usted bien decía, usted es el abogado de Moisés, el papá del pequeño Tomás. Hoy día, a 11 días de que él perdió a su hijo, ¿puede estar tranquilo Moisés y la mamá de Tomasito en cómo va la investigación hasta el momento? Si usted fuera Moisés, ¿estaría tranquilo? Si yo fuera Moisés, yo estaría tranquilo. O sea, del minuto de que tanto en la búsqueda como en la investigación he sido testigo que se han puesto a disposición un país entero. O sea, ustedes fueron absolutamente partícipes de la búsqueda de Tomasito, donde habían una cantidad enorme de cuadrillas de todas las instituciones, de bomberos, del ejército, se tomaron fotografías a través de la Fuerza Aérea, se puso a disposición el satélite, o sea, una cantidad de recursos materiales y personales que pocas veces se logra ver en una investigación. Entonces, yo creo que Moisés tiene esa satisfacción de que su hijo pudo concentrar la atención de muchísima gente y que se puso lo mejor de muchísimas personas a su disposición. Y eso también ahora se está viendo reflejado en la investigación. O sea, cuando nos reunimos con el Servicio Médico Legal y nos señalan que están los mejores equipos del país, cuando vemos que el fiscal dispone que venga la abocar de otra región del país a complementar el trabajo, la propia fiscalía está con sus mejores equipos, yo de verdad creo, y yo tendría la tranquilidad, independiente del resultado final, de que se está haciendo lo humanamente posible y más allá de cualquier caso que yo conozca para obtener justicia. Abogado, ¿y en este caso qué falta entonces para poder obtener justicia? Porque están todos los medios, están los mejores profesionales del país. Hay una cantidad importante que usted dice no había visto de recursos invertidos en este caso. ¿Qué falta para poder llegar? Falta tiempo, le vuelvo a insistir, hay una cantidad de pericias que están encaminadas, pero que tienen su proceso. Sí, en el fondo, cada vez que se hace un peritaje es cuando, no sé, yo voy a preparar un pastel, esto tiene eso, tengo que reunir los ingredientes, tengo un tiempo de preparación, tendré que meterlo al horno, al refrigerador, hay una serie de cosas, de pasos que cada disciplina tiene que ir desarrollando. Por lo tanto, yo estimo que es poco tiempo para poder exigir tener todos los informes en la mano. Y eso Moisés lo entendió muy bien y él está absolutamente tranquilo y él prefiere esperar. Es más, él estaba muy ansioso y angustiado por la inminente entrega del cuerpo de Tomasito, ¿cierto? Uh-huh. Y él ayer le manifestaba a la directora del Servicio Médico Legal que él prefería que esto tardara un par de días más, ¿ya? Pero tener la certeza de que se hicieron todos los esfuerzos y todas las muestras habidas y por haber y todas las pericias necesarias. Así es. Abogado, ¿qué importancia tiene este mapa? Dentro de digamos, los indicios o de las presunciones, está la elaboración de este mapa o bosquejo. Cuéntenos cuál es la relevancia de esto y por qué se podría transformar en un elemento importante de la investigación. A ver, lo que pasa es que podría ser relevante primero en la oportunidad que se hizo, si se hizo antes o después. Podría tener relevancia, por ejemplo, yo no lo he visto, si es que el mapa indica no solamente el punto donde se perdió Tomasito, sino que podría a lo mejor tener contemplado el punto de hallazgo. Hay que recordar que este mapa fue incautado previo o antes de la aparición de Tomás, entonces hay una serie de elementos que hay que ver si es un dibujo bastante escueto en realidad, son un par de líneas, no es un tema tan elaborado, no es una planimetría del lugar, es un dibujo hecho a mano. Ahora, costaría entender, por ejemplo, si ese dibujo tuviera otro punto de referencia que no hubiera sido solamente descriptivo del punto UPA. Yo me imagino exacto. Que la búsqueda no hubiera tardado tanto y hubiera sido súper 2+2.
O sea, da la impresión de que es lo que dice la hermana de este señor, que señala que este fue un bosquejo que solamente se hizo para interpretar dónde se le perdió el niño. Entonces, ¿qué relevancia tiene en esa medida? Es que por eso le digo que en el caso mío, como debo actuar, si bien yo no soy imparcial, yo soy absolutamente parcial porque represento los intereses de una parte, claro, pero también debo hacer un trabajo objetivo, y en ese sentido yo le he explicado a Moisés que podría tener asidero lo que señala la hermana del imputado, que fue un bosquejo que él hizo a posteriori, ¿cierto?, para poder explicarle y aportar a la PDI antecedentes más certeros de dónde fue el último punto donde él dejó al menor. Ahora, abogado Chais, sí. Perdón, cuando usted habla o hemos escuchado hablar de este relato aprendido, ¿eso significa qué? ¿Que es de memoria? Lo que pasa es que un relato estructurado, un relato aprendido, hay ciertas pericias que se realizan y uno puede evidenciar de que es un relato de cierta forma falseado, en el sentido que cuando alguien cuenta un hecho que realmente vivió, ese hecho es más rico en detalle. Yo puedo, de cierta forma, preguntar lo mismo de distintas maneras, colocar a la persona en distintos escenarios y van a ir aflorando respuestas, porque en definitiva él estuvo ahí y vivenció lo que está contando. Uh-huh. Cuando yo quiero, de cierta forma, falsear una historia, una situación determinada, siempre es esa estructura que yo armo es más pobre en detalles. Entonces, cuando se empieza a hacer una indagatoria, una declaración, si yo trato de sacar un poco de contexto a la persona periciada, lo más probable es que trate de mantenerse encasillado dentro de lo que él tiene aprendido. ¿Pero hay incoherencias entre uno y otro cada vez que le hacen preguntas? Porque de nuevo, nosotros somos periodistas, sabemos que a través de distintas preguntas se puede llegar a un mismo punto. ¿Se llega al mismo punto? Se llega al mismo punto, por eso que se señala que es un relato aprendido. Y esto no solamente llama la atención de la propia policía, porque lo señaló el fiscal, que les había llamado la atención a los propios imputados, perdón, a los propios investigadores, pero esto llamó la atención de un principio hasta de la familia, porque yo tengo conocimiento que la propia madre del menor en su minuto señala que el imputado le contó todo bien mecanizado. ¿Ya? Y eso es como... Pero no hay incongruencias entre una hora y otra hora, entre la luz en cómo estaba la luz de la tarde, digamos. En eso no, eso está todo, ¿ha sido siempre la misma respuesta? No, hay diferencias de intervalo de tiempo. Por ejemplo, lo que deje al niño solo entre 5 a 7 minutos, entre 10 o 15. No es, en ese sentido no es concordante siempre. Y abogado, siempre se dice que el sitio del suceso habla. ¿Qué tan fundamental es que en esta investigación se logre situar a Jorge Escobar en el lugar de los hechos? Yo creo que eso es trascendental. Sin lugar a duda, eso sería... a eso debieran llegar las pericias, situarlo o definitivamente descartar la presencia de él en el sitio del suceso. Ahora yo creo que el sitio del suceso en este caso particular va a hablar. En un principio se había dicho que... No, lo que pasa es que se había dicho que el sitio del suceso está altamente destruido, contaminado, sí, que fue las primeras impresiones, porque claro, donde estaba el último punto, donde fue visto el menor, la cantidad de gente voluntaria, ¿cierto?, que llegó los primeros días a la búsqueda, contaminó absolutamente el lugar. Pero pareciera ser que hoy día ese lugar ya no es el sitio del suceso, sino que se trasladó a donde fue encontrado el cuerpo, y ese lugar, como era la primera vez a lo menos que se recorría, o no ingresó gran cantidad de gente como el lugar inicial, no está contaminado, por lo tanto, y hasta el día de hoy se mantiene con resguardo. Pero es que eso es muy importante lo que está diciendo usted, abogado, porque nosotros tenemos equipos periodísticos allá en la zona, obviamente reporteando esto, y el Ministerio Público ha dicho que no hay antecedentes hasta el momento, aparentemente, pero usted maneja la carpeta investigativa, que logren situarlo o que efectivamente digan estuvo en el lugar de los hechos Jorge Escobar. Lo que pasa es lo siguiente, que yo creo que ahí el Ministerio Público está siendo muy responsable y en la misma línea voy yo. O sea, hoy día lo que yo sé es que concurrió la BOCAR, ha ido 2 o 3 jornadas distintas, extensas horas, han pasado jornadas completas en el sitio del suceso, han levantado decenas, si no centenares de muestras. Lo que pasa es que como está en el primer proceso, que es de levantar evidencia, luego viene, yo creo que el trabajo de laboratorio, de que la BOCAR se retire del sitio del suceso, lo entregue, ¿cierto? Y luego viene el proceso de analizar la evidencia que están recolectando.
claro, si yo le pregunto hoy día al perito tuviera yo la posibilidad de preguntarle hoy día a un perito de la OCAR, me va a responder que solo está en el proceso de levantar evidencia, de hacer fijaciones fotográficas, de recoger ciertos elementos que llamen la atención, ¿cierto? Que tengan interés criminalístico, hacer la correspondiente cadena de custodia, pero luego viene el tiempo de procesar todo eso, y yo sé que han sido centenares de piezas, de pruebas que se han levantado. Abogado, y ahí, perdón, los testimonios ya están absolutamente todos catastrados, ya no hay nuevos testimonios que ir a sacar. Yo creo que siempre hay nuevos testimonios. Lo que pasa es que hay que entender que se tomaron muchas declaraciones en el proceso de búsqueda, ¿cierto? Entonces, ahora que ya se encontró Tomasito y que existe ya una ubicación del cuerpo, se sabe una cierta dinámica, yo creo que lo más probable es que los equipos de investigación quieran repetir algunos testimonios, precisar algunas cosas. Yo creo que eso siempre es posible, digamos, se hace. Sí. Abogado, por supuesto, como siempre hemos dicho, sin entrar en detalles porque no corresponde por ninguna parte, ni por respeto a la familia, ni por respeto a la investigación. Pero ya hay peritajes que han concluido y que son parte de la carpeta investigativa que usted maneja. ¿Hay algo que esté más o menos claro? ¿Hay un elemento que esté claro? Por ejemplo, la causa de muerte. ¿La causa de muerte está clara? Eso ya lo perició el SML. No le pido que me detalle, sino que sí o no. Sí. ¿La causa de muerte está clara? Lo que pasa es que le vuelvo a insistir. Yo no tengo, a la fecha de hoy, hasta este minuto, falta menos de una hora para la audiencia, yo no tengo el informe definitivo de autopsia. Ya. No tienes antecedentes. Exactamente. O sea, lo que sí tengo en mi poder es un preinforme, y que obviamente, como falta una cantidad de pericias auxiliares que son parte del informe final, hoy día no está la información porque no se han procesado todas las muestras que se obtuvieron. ¿Estoy equivocado, abogado? Perdón, ¿estoy equivocado? ¿O da la sensación de que si uno analiza, la verdad, el caso, se llega a la formalización con bien poco? De cierta forma sí, o sea, yo que tuve acceso por lo menos a todo ya creo haber leído prácticamente todo lo que me envió el Ministerio Público, podemos entender que hoy día hay pocos elementos, por eso le digo, falta tiempo. Claro. Yo entiendo que la cantidad de diligencias que se han decretado son muchísimas. Alguien me preguntaba, bueno, y tú como querellante, ¿por qué no has solicitado nuevas pericias, nuevas diligencias? Porque también quiero ser responsable y no quiero pedir una pericia que ya está decretada y que en el fondo estamos a la espera de que sea procesada y que me llegue el resultado. Claro. Entonces, una vez que recibamos todos los resultados de todas las pericias decretadas por el Ministerio Público, veremos si falta alguna, si hay que complementar otra, si proponemos una distinta. Claro, y Esto es un tema abogado, de tiempo solamente. Sí. ¿qué tan relevante es? Porque ayer dijeron que se habían detectado rasgos, voy a leerle textual lo que dijo, rasgos sexuales atípicos y conductas sexual exacerbadas de parte del imputado. ¿Qué tan contundente es esta declaración? A ver, lo que pasa es que eso podría tener relevancia en la medida que se pueda acreditar, por ejemplo, algún ataque de tipo sexual al menor, lo que hoy día no sabemos. O sea, yo creo que las cosas por sí solas no requieren una relevancia absoluta. O sea, si me señalan esa conclusión, no podría formalizar a alguien por eso, digamos. O pedir una medida cautelar porque tiene no sé, rasgos sexuales exacerbados. No. Sí. Bueno, abogado, lo vamos a dejar porque ya está muy cerca de la hora de la formalización. Le agradecemos mucho su tiempo porque nos permite también entender un poco los pasos que se están llevando en este caso que, por cierto, ha generado impacto nacional. Gracias, abogado. Éxito. Gracias a ustedes. Hasta luego. 10:35 minutos.